Bien, bueno, reanudamos. Justo se cortó. Estaba diciendo que para resolverlo tienen que poner los límites del acotado, ¿sí? Hay que justificar la propiedad con poner que esto es un infinitésimo y entre qué valores está acotado esto, ya nos alcanza para poner esto acá. ¿Se pueden aplicar límites reiterados? Sí se puede, pero no vas a llegar a ningún resultado, ¿sí? Vamos a ver más adelante límites reiterados, todavía no llegamos, ¿sí? Tenemos que pensar cómo calcular estos acotados, ¿sí? No siempre están entre -1 y 1. El seno de algo siempre está entre -1 y 1, el coseno también, pero los acotados hay distintos tipos de acotados que están en una lista en la nota de clase esa que les pasé. Entonces tienen que ir a la nota de clase y saber los acotados, ¿sí? Este método es el método de infinitésimo por acotado. Así se llama, Fabricio. Diego, ¿el acotado en este caso aplica para el término seno o para ambos? A ver, son dos términos seno, ¿no? Esto está acotado, por lo tanto la suma está acotada. Esto acá no está acotado, esto es un infinitésimo. Se llama infinitésimo exactamente, Jorge, porque tiende a cero. Todo lo que tiende a cero es un infinitésimo, es algo que es infinitamente chico. Si quieren, es como la inversa de el infinito, que es algo infinitamente grande. Bueno, el infinitésimo es algo infinitamente chico. ¿Siempre da cero como resultado infinitésimo por acotado? Sí, Matías, siempre da cero, ¿sí? Siempre da cero el infinitésimo por acotado, esa es la propiedad. Entonces lo que hay que hacer es, lo más difícil de un ejercicio de infinitésimo por acotado es, primero, identificar que se trata de un infinitésimo por acotado, porque hay que saber los acotados, sí, hay que poder verlo, ahora vamos a ver más acotados. Y la otra es marcar los límites, ¿sí? Las cotas, se llama, del conjunto, las cotas del conjunto acotado. Para eso, porque puede, a ver, suma, esto puede ser una suma, como en este caso, pero también puede ser una resta o una multiplicación. ¿Sí? ¿Esto qué significa? La suma de dos acotados es un acotado. La resta de dos acotados es un acotado. La multiplicación de dos acotados es un acotado. Ahora bien, la división de dos acotados no es un acotado. No lo es. ¿Sí? La división de dos acotados no es un acotado. ¿Sí? Así que la división no. Suma, resta, multiplicación son acotados. ¿Sí? Julieta, no sé por qué en la respuesta dice que no existe el límite. Tendría que chequearlo, pero sí existe y vale cero. ¿Sí? Puede que, fíjate en la fe de ratas que nosotros les pasamos a ver si no está corregido. ¿Sí? Y dice, che, acá dice que no existe, pero es cero. El ejercicio L del 1 también sería medio. Ahora, no sé, vamos a ver, Lumina, cualquier cosa. No sé si está ese ejemplo en lo que vamos a ver hoy, y si no lo vemos, me preguntas por mail. ¿Sí? La división de dos acotados no es un acotado, les decía, porque imagínense que yo tengo el seno de x sobre el seno de y. No se llega a ver ahí porque da el reflejo. A ver, ahí lo tapo. ¿Sí? Seno de x sobre seno de y. El seno de y está entre -1 y 1. ¿Qué pasa a medida que el seno de y se va acercando a 0? Cuando el seno de y se va acercando a 0, cada vez el cociente es más grande. ¿Se ve? Y cada vez que seno de y esté más cerca de 0, este cociente se va a disparar a infinito. ¿Sí? Como estar dividiendo por 0, vieron que como que se dispara a infinito. Bueno, entonces esto no está acotado. Esto puede ser infinito, positivo o negativo. ¿Sí? No está acotado. Entonces la división no nos importa para este método. Lo que quería mostrarles es cómo calcular estos valores, ¿sí? Para el caso general. Se arman una tablita, ¿sí? De 2×2 con los extremos de cada uno de los acotados, ¿sí? Esto se le ocurrió a un alumno hace un par de cuatrimestres, ¿sí? Y me dijo, che, ¿por qué no haces así? Y fue una gran idea, ¿sí? Y completan la tablita, ¿sí? Esto sería así, ¿sí? La tabla. Completan en cada cuadrante con
la operación de estas dos, ¿sí? En este caso la operación era una suma, y entonces acá pongo menos 1 más menos 1, menos 2. ¿Sí? Menos 1 más 1, 0. 1 más menos 1, 0. Y 1 más 1, 2. ¿Sí? Y después se fijan el máximo y el mínimo de esta tabla. ¿Sí? Acá veo que el mínimo es menos 2, el máximo es 2, y entonces mínimo menos 2, máximo 2. ¿Sí? Si fuera una resta, en cada uno tendría que poner la resta. Y si fuera una multiplicación, en cada uno tendría que poner la multiplicación. Y ahí les va a dar, ¿sí? Se fijan, el mínimo de estos 4 números y lo ponen como cota inferior, y el máximo de estos 4 números y lo ponen como cota superior. ¿Está bien? Vamos con el 1F. Tenemos el límite cuando xy tiende al 0, 0 de 3xy sobre x cuadrado más y cuadrado, y todo esto la raíz. ¿Sí? Ahí tenemos el 1F. Bien. Para esto, uno se preguntaría, bueno, arranco por arriba en el mapa, ¿sí? Métodos algebraicos. ¿Puedo hacer factor común? ¿Puedo hacer diferencia de cuadrados? No, no puedo hacer nada de eso. ¿Puedo hacer Ruffini? No tengo ningún polinomio, así que no. Pues es una raíz la de abajo. Raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿No se ve? Eso es más grande. 3xy sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Sí, quizás ahí se ve un poco. Puedo buscar el conjugado. No, eso no serviría en este caso. De hecho, hay un detalle, que es que estrictamente lo que se busca en esos casos no es el conjugado, ¿sí? X y tienden al 0, 0. Camila, cualquier cosa lo chequean en el ejercicio, ¿sí? Es el 1F. 1F. Pero si yo multiplicara por acá con un menos, al cancelarse, me quedaría el producto de suma-resta, eso no me serviría, ¿sí? Entonces, bueno, imagínense que abandonamos el caso de métodos algebraicos, pues no encontramos nada, ¿sí? Podríamos probar eso que habían dicho por ahí del conjugado, pero no llegaríamos a nada, sí, confíen en mí, en este caso. Vamos a infinitésimo por acotado, y yo ahora les cuento algo que tienen que saber, que es que, bueno, x sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Todo esto está entre menos 1 y 1 también. ¿Sí? Está acotado entre menos 1 y 1. ¿Sí? Exactamente ahí lo que dice Jonathan respecto al conjugado. Perdón, de repente me boteó el marcador. Bueno, entonces esto es un acotado. Es otra de las cosas que tienen que saber. Les repito, tienen la lista en la nota de clase, así que si por ahora no lo saben, no se preocupen. Seguramente la primera duda que les aparezca es, pero yo cómo sabía, tenía que saber eso. Bueno, nada, lo tienen ahí en la lista y es una de las cosas que hay que estudiar, ¿sí? Para saber la lista completa de acotados. Y entonces, si yo ya sé que esto es un acotado, lo que tengo que hacer es identificarlo en la ecuación, ¿sí? Tengo esto acá. Bueno, sí. Obviamente también vale para Y, ¿no? O sea, si yo acá en vez de la X tuviera una Y, vale lo mismo. Si tuviera una Y, vale lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿tengo eso acá? Sí, fíjense que este 3X o 3Y, vamos a verlo con 3X, yo podría escribirlo acá, ¿no?
y de acá lo saco. ¿Sí? Es un producto, ¿sí? Entonces, si es un producto, lo puedo sacar de la fracción, ¿sí? Y entonces tengo esto, que está, voy a escribir color, todo esto que tiende a 0, y todo esto que está entre -1 y 1, lo escriben así, ¿sí? Y entonces yo sé, por propiedad de infinitésimo por acotado, que esto, al ser un acotado por un infinitésimo, tiene resultado 0, ¿sí? Y como infinitésimo por acotado es uno de los métodos, ¿sí?, que permite demostrar la existencia del límite, entonces yo ya sé que este es el resultado, ¿sí? Y se terminó. Antes tenía que ver si daba 0 sobre 0, sí, pero lo hace, ¿no? Porque 0 sobre 0, ¿sí? Bueno, bien, se entendió este ejercicio. Entonces acá hay otro acotado para que vean que hay distintos tipos de acotados, ¿sí? Y tienen que verlos, hay varios, ¿sí? ¿Era lo mismo separar 3x que 3y? Sí, era exactamente lo mismo, Florencia, perfecto. Bien. Pasamos a el 1b. ¿Sí? Vamos a hacer el b. Tenemos el límite cuando x tiende a 0, 0 de x menos 3y sobre 2x más 6y. Bien. Si el acotado solo está en el denominador, ¿ya puedo aplicar el método o el acotado es todo el factor? El acotado es todo el factor, ¿eh? El acotado, guarda, digo, el acotado es todo. Es y sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. Todo eso está entre -1 y 1. Sí, eso se demuestra. Pero es todo. Por eso era lo que les había puesto acá. ¿Sí? Bien, tenemos este caso. Lo miramos, decimos, bueno, ¿puedo hacer algo con álgebra? Y bueno, sí, podría ser factor común acá, ¿no? Podría ser factor común acá. Y tengo el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 1 medio, ¿sí? El 2 lo saco, por x menos 3y sobre x más 3y. ¿Y qué gané con esto? Bueno, no se me cancelaron, ¿sí? Porque acá hay un menos y acá hay un más. Y no puedo hacer como que multiplico por -1 para darlo vuelta porque se me dan vuelta los dos. ¿Se ve? Si yo pongo un -1, imaginen que multiplico por -1 sobre -1, que sería una opción, ¿no? El -1 lo pongo acá y me quedaría menos x menos 3y. Tampoco se me cancela con el de arriba, ¿sí? Entonces no se me cancela. Lo único que gané, a lo sumo, es que de este 1 medio que me lo puedo olvidar, ¿sí? Me lo puedo olvidar, resolver el límite y después al resultado multiplicarlo por -1. Perdón, multiplicarlo por 1 medio, ¿sí? Porque es una de las propiedades de los límites, que si el límite existe, esto yo lo puedo sacar, ¿sí? Entonces, se me acabaron los algebraicos y no llegué a nada. Pienso infinitésimo por acotado. Bueno, no hay ningún acotado que sea de esta manera, yo se los adelanto. Función compuesta tampoco se puede aplicar acá, ¿sí? Función compuesta es algo que hoy, por ejemplo, no vamos a hacer ninguno, le vamos a dedicar poco tiempo porque hay pocos casos. Lean en el libro, me preguntan, hay ejemplos en la guía, pero hoy no vamos a hacer ninguno, no es tan relevante, ¿sí? Entonces, función compuesta, bueno, no hay función compuesta acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Me quedé fuera de los primeros 3 métodos que eran los que me permitían demostrar. Entonces ahora vamos a pasar a los otros métodos que son los de falsar. Y el primero de esos métodos es el de métodos sucesivos, ¿sí? El de límites sucesivos. ¿En qué consiste el método de límites sucesivos? Consiste en calcular el límite cuando x tiende a A del límite cuando y tiende a B
de f de xy. ¿Sí? Entonces, en este método, yo lo que hago, recuerden que estos métodos de falsar, lo que hacían era transformar el límite doble en un límite simple. ¿Cómo lo transformo en el método de límites sucesivos? Haciendo primero el límite de una de las variables y después haciendo el límite de la otra. ¿Se ve? Y después, este es el primer paso, y el segundo paso es repetirlo, pero al revés. Y hacer el límite, entonces, primero el de x, y después el de y. ¿Sí? Primero el de x, y después el de y. ¿Sí? ¿Qué me permite esto? Bueno, habíamos dicho, si los dos me dan iguales, me dan el mismo número, no puedo concluir nada, ¿sí? Ponele que me dan 1, o que me dan 7, los dos. Ponele que sea igual a 7 y sea igual a 7. ¿Sí? Esto es un ejemplo, ¿sí? Anótense, es un ejemplo, no es lo de arriba, es un ejemplo, ¿sí? Si me dan los dos 7, uno se vería tentado a decir, listo, el límite 7, ¿sí? Ahora, estos métodos que están de este lado del mapa son métodos de falsar. No me permiten demostrar la existencia del límite. Si yo llego a un número, es algo malo, porque no sé si este número es el resultado del límite o no. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Que los límites tienen una propiedad, que es la propiedad de unicidad. ¿Se acuerdan de eso? La propiedad de unicidad dice que si existe el límite, es único. ¿Sí? Esto es lo que dice la propiedad de unicidad de los límites. Por lo tanto, si yo encuentro L1 distinto a L2, donde L1 y L2 son los resultados del límite, yendo por distintos caminos, aproximándome al punto por distintos caminos, si yo encuentro esto, entonces estoy mostrando que el límite no es único. ¿Se ve? El límite no sería único porque estoy probando por distintos caminos. Y si el límite no es único, probando por distintos caminos, entonces el resultado del límite, lo que sería esta L mayúscula, ¿sí? El límite en sí, el señor límite, no existe. ¿Ok? Repasemos ese razonamiento. Yo tengo la propiedad de límites, que es que si el límite mayúscula, L mayúscula, existe, entonces es único. Si yo encuentro L1 distinto a L2, es decir, dos formas de aproximarme al punto de manera tal que yo encuentre dos resultados distintos, entonces no es único el resultado. Y si el resultado no es único, entonces no existe el límite, no existe L mayúscula. ¿Sí? Esa lógica la vamos a usar a lo largo de todos los métodos de falsar. ¿Sí? Los métodos de falsar, si yo llego al mismo número, no me permiten demostrar nada. Pero si yo llego a números distintos, si yo llego a que por un lado me da 7 y por el otro me da 6, entonces yo voy a decir, che, mira, probé por un camino acercándome al 0, 0 y me dio 6. Y probé por el otro y me dio 7. Bueno, si por dos caminos me dan números distintos, entonces el límite L grande no existe, porque no es único, no puede ser único. Porque a medida que yo me acerque por distintos lugares, me dan números distintos. Entonces no existe el límite. ¿Sí? Ese razonamiento es fundamental, por eso le estoy dando tantas vueltas y diciéndolo 1.000.000 de veces de 1000 maneras distintas. ¿Sí? Es clave. Y es en esencia lo mismo que hacían en análisis 1 cuando hacíamos límites laterales. ¿Se acuerdan? Yo empecé la clase con eso. Cuando hacíamos el límite por un lado y el límite por el otro, son como dos caminos distintos a un mismo punto en el dominio, al mismo punto de análisis. Llegás por un lado, llegás por el otro, y por ejemplo, en la función módulo, si ustedes hacían eso, les daba -1 de un lado y 1 del otro. Y entonces, ¿qué decían? La derivada esta, que era un límite, no existe. ¿Sí? Esto es lo mismo. Probamos el límite por un lado, por el otro. Si nos da distintos, entonces el límite no existe. ¿Sí? Se puede probar que no existe, pero no se puede probar que existe, exactamente. Al menos no mediante estos métodos, que son los métodos de falsar. Si no llego a nada, tengo que graficar. No hace falta acá graficar nada. ¿Sí? Los gráficos son una ayuda para pensar cómo estamos haciendo las cosas.
¿sí? Si dan resultados iguales, como dice Juan, tengo que seguir probando porque no demostré nada, ¿sí? No demostré que existe el límite si me dieran iguales. Y entonces el método no me sirvió, perdí el tiempo, ¿sí? Perdí el tiempo. Pero bueno, es parte de la resolución de ejercicios, perder ese tiempo, ¿sí? Voy a entonces borrar esto. Tenemos que hacer el límite primero acercándonos por una variable y después por la otra, ¿sí? Eso sería, para que se den una idea gráfica, hacer esto, si yo tengo un punto en el dominio, tengo un punto en el dominio, sería como acercarme por esta recta, ¿sí? Y después acercarme por esta recta, ¿sí? Eso sería esto. Y acercarme primero por arriba y después por el costado sería esto que está acá. ¿Sí? Esa es la idea. Tengo este punto, que es un punto en el dominio, en este caso es el 0, 0, ¿sí? Yo me voy a acercar por uno de los ejes y después por el otro. ¿Sí? Bien. Vamos a resolver. Yo tendría que hacer el límite cuando x tiende a A, que es 0, ¿sí? Porque el punto AB, que es nuestro punto de análisis, es el 0, 0, de el límite cuando y tiende a B, de la función que estamos analizando. El límite, entonces, cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de 1 medio, x menos 3y sobre x más 3y. ¿Sí? Y esto es igual al límite cuando x tiende a 0, y acá tengo que poner el resultado de este límite que está acá. El resultado de este límite que está acá va a depender sí o sí de x. ¿Sí? X, yo acá no la voy a tocar, la voy a dejar como si fuese una variable, como si fuese un parámetro, ¿sí? Un número real, que yo no lo voy a mover, ¿sí? Si estuviera multiplicado por una y la y tiende a 0, ese término se me hace 0. Y acá están independientes. Entonces, el resultado de esto consiste en reemplazar la y por 0 acá, ¿sí? Lo que me queda es 1 medio de x menos 0 sobre x más 0. ¿Sí? De esta manera, x permanece constante, Iñaki, muy bien. Lo que me queda acá es un límite simple de vuelta, ¿sí? Y el resultado, como las x se me cancelan, es 1 medio. 1 medio. ¿Sí? Justamente porque las x se me van. ¿Sí? Vamos con el otro límite, ¿sí? Y recordemos, si me da igual, perdí el tiempo, pero si me da un número distinto, entonces voy a poder concluir que el límite no existe. El límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de 1 medio, x menos 3y sobre x más 3y. ¿Sí? Reemplazo las x por 0, ¿sí? Acá me va a quedar el límite cuando y tiende a 0, de 1 medio, porque esto no cambia, 0 menos 3y sobre 0 más 3y. ¿Sí? ¿Y acá qué pasa? 3y con 3y se me cancelan. ¿Sí? Y entonces me queda el límite cuando y tiende a 0 de 1 medio por menos 1. ¿Sí? Y entonces esto tiene como resultado menos 1 medio. Si yo le digo L1 a esto, y lo digo L2 a esto, ¿sí? L1, ¿es igual o distinto a L2? Es distinto. Y entonces, no existe el límite L grande. ¿Sí? Esa es nuestra conclusión. Lo logramos. ¿Sí? Empleamos un método de caminos, un método de falsación, probamos por un camino y después probamos por otro, ¿sí? Y nos dio dos límites distintos, y si nos dio dos límites distintos, el límite no es único, y si el límite no es único, no existe. Entonces no existe el límite, este límite que está acá,
no existe. No existe. ¿Sí? Y ese es el resultado. Por definición, Orlando, ¿te referís a derivadas por definición? Sí, no vamos a llegar hoy, pero vamos a ver qué es una derivada por definición. Límites estamos viendo, digamos, cómo resolver límites. ¿Sí? Fíjense también, noten, cómo esto es efectivamente lo que les había adelantado, de que estamos transformando un límite que era doble, ¿sí? Con dos variables, que tienden a 0, 0 a la vez, lo transformamos en un límite simple. Acá tenemos un límite simple y acá tenemos otro. ¿Sí? Pero en definitiva, son límites simples. ¿Sí? Y el límite simple es fácil de resolver, ya sea porque una variable es constante, me deja de importar y entonces me la olvido de alguna forma, o sea porque puedo emplear todo tipo de métodos de análisis 1, como por ejemplo L'Hopital. ¿Sí? Acá podríamos usar L'Hopital. Que L'Hopital era derivar arriba y abajo, cuando tenía una indeterminación. Solo cuando tenía indeterminación. Arriba no lo puedo hacer porque respecto a qué derivo si tengo dos variables. ¿Qué derivo? No puedo derivar nada, tengo dos variables. Pero acá, en una sola variable, podría aplicar L'Hopital, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, estos límites que son de una sola variable son bastante más fáciles de resolver. Y entonces, por eso empleamos estos métodos, porque nos facilitan el cálculo del límite. El costo, decíamos, es que si yo hubiese llegado a números iguales, no hubiese obtenido resultado. ¿Sí? Notemos que en particular, también para el método de límites sucesivos, ¿sí? ¿Cuándo voy a yo aplicar límites sucesivos? Bueno, en primer lugar, siempre que yo esté haciendo el caminito y llegue a límites sucesivos, porque todo lo demás no me sirvió, ¿sí? Entonces, digo, bueno, pruebo con límites sucesivos, ¿sí? Pero una intuición, a veces, los límites sucesivos salen cuando lo que tengo es así una suma de variables con distintos signos, ¿ven? Ahí, cuando yo hago un ejercicio así, ya tengo la intuición de que, bueno, por sucesivos quizás puede salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando yo me olvide de una, me va a quedar el cociente de la otra y me va a quedar 1 o -1, porque han cambiado los signos, ¿no? Esa sería un poco la lógica. Pero no hace falta saber eso. Uno puede ver el ejercicio y tener esa intuición y decir, voy con sucesivos, y si no tiene la intuición, prueba desde el principio, con el camino, ¿sí? Y en algún momento va a llegar, ¿sí? Orlando, yo no había entendido tu pregunta. Los límites demostrándolos por la definición, creo que entiendo que te referís a la definición de límite, que es esta idea de que exista un delta tal que el entorno del punto A, B, delta, el módulo de la diferencia sea menor al módulo de diferencia de las imágenes, todo ese quilombo. Yo me acuerdo cuando la cursé, estuve 45 minutos mirando esa definición y no la entendía, le tuve que preguntar a un amigo que estudiaba matemática para ver que me la explicara. Es difícil, mírenla un rato, intenten entenderla, pregúntenle a algún amigo matemático o me preguntan a mí, pero no la vamos a usar, no la vamos a usar para resolver límites. Yo sé que en el libro hay ejemplos, no se preocupen, ¿sí? La única forma de demostrar límites que vamos a usar es la que vimos en la primera parte, que son los límites de demostración, y estos otros métodos que son de falsación, ¿sí? El concepto de límite, Juan, la definición de qué es un límite, ¿sí? Hay formas de usar esa definición para demostrar, bueno, no lo vamos a usar. La intuición, digamos, la definición informal que tenemos que tener al límite es que nos preguntamos qué pasa con algo a medida que un punto del dominio se acerca a otro punto, ¿sí? Bien, voy a borrar todo esto y vamos a seguir con el 1E. El 1E. En 10 minutos se nos corta. Vamos a ver si llegamos a resolver este ejercicio. 1E. Bien, tenemos el límite cuando xy tiende a 0, 0 de 3xy sobre 2x cuadrado más 2y cuadrado. ¿Sí? Bien. Se nos presenta el límite.
¿Qué hacemos? Hay que resolverlo. Primero, respondiendo a la pregunta de Pilar, perdón. ¿Es coincidencia que tiendan siempre a 0, 0 o es a propósito? Fíjate que el primer ejercicio que hicimos tendía a 2, 3, ¿sí? Se puede pasar que tiendan a números que estén fuera del origen, ¿sí? Pero por lo general tienden al origen, lo vas a notar, es una regularidad de la guía. Pero hay un montón de ejemplos en los que no, ¿sí? Y de hecho van a ver que cuando no tienen el origen hay que tener cuidadito con algunas cosas. En la nota de clase esa que les mandé está explicado, ¿sí? ¿Vieron el inciso 7? Que les dije que no era un método, sino que era la explicación de límites fuera del origen. Bueno, es eso, ¿sí? Por lo general, origen. ¿Sí? Vamos entonces acá. Primer paso, ver si es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. 0, ¿sí? O sea, 3 por 0 por 0, es 0. 0 al cuadrado, esto es 0, más 0 al cuadrado, bueno, 0, ¿sí? Entonces es una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Ahí uno podría tener una intuición de, quizás lo veo y digo, me parece que sale por infinitésimo por acotado, por ejemplo. Entonces, no me da bola y dice, bueno, porque yo siempre les digo, hagan el mapa, sigan el mapa, bueno, si no me dan bola, dicen, pues yo creo que es infinitésimo por acotado, podrían probar y en una de esas sale y está bien que hagan eso, ¿sí? Si uno tiene una intuición de por dónde sale, prueba primero ese método, ¿sí? Y después, si no sale, seguimos con el mapa, ¿sí? Ahora, esto no es infinitésimo por acotado, ¿sí? Porque el acotado que yo les mostré tenía una raíz, y hay otro acotado, que es importante, que lo tienen también en la nota, que es que x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado está entre 0 y 1, ¿sí? Este es otro acotado. Entonces uno teniendo esto en la cabeza, podría decir, si hago factor común 2 acá, el denominador me queda igual, y arriba, pero no, porque arriba tenemos x por y, si no tenemos x cuadrado. ¿Okay? Si no tenemos exactamente esto que está acá, o en su defecto, 0 menor o igual a y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, que también vale, obviamente. Si no tenemos exactamente esto, entonces no vale, ¿sí? Esto que está acá no es un acotado, y entonces por infinitésimo por acotado no sale, ¿sí? ¿Qué hacemos si nos falla la intuición, como en este caso, que nos podría haber fallado? Bueno, seguimos el mapa. ¿Puedo hacer algún truco algebraico? Y bueno, Ruffini no, porque no hay polinomio. Factor común, bueno, puedo hacer factor común 2. Y el 3 también como que lo podría sacar y me queda 3 medios, x por y sobre x cuadrado más y cuadrado. Pero eso tampoco me lleva a ningún lado, entonces quizás lo descarto. Función compuesta dijimos que generalmente no lo íbamos a usar. Generalmente función compuesta aparece cuando hay una función seno. ¿Sí? Cuando hay un seno y no sale por infinitésimo por acotado, sospechen que quizás sea función compuesta. ¿Sí? Y entonces, bueno, probemos con límites sucesivos, ¿sí? Que es el primero siguiente en la cadenita. Vamos a probar, y después respondo tu duda, Mika. Vamos a probar con sucesivos. ¿Sí? Entonces tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0 de el límite cuando y tiende a 0 de 3xy sobre 2x cuadrado más 2y cuadrado. Esto es el límite cuando x tiende a 0 y reemplazo el 0 acá. Ahora, fíjense qué pasa. Si yo reemplazo la y acá, esto se me va a 0. ¿Sí? Entonces abajo me queda 2x cuadrado. Pero arriba me queda 3 por x por 0. ¿Sí? Porque la y la reemplacé por 0. ¿Sí? Como no era una indeterminación, simplemente reemplazo. Y bueno, el resultado de esto de acá arriba es igual a 0. Es igual a 0, no tiene a 0, eso es 0. ¿Sí? Mientras que lo de abajo tiende a 0, y entonces este resultado es 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Arriba es exactamente igual a 0 una vez que yo ya reemplacé la y.
Entonces, lo de abajo, por más que tienda a 0, esto no es una indeterminación, ¿sí? No es una indeterminación. Por más que esto tienda a 0. ¿Sí? No es una indeterminación, da 0, exactamente. Voy con el otro camino, hago el límite. Cuando y tiende a 0, del límite, cuando x tiende a 0, de 3xy sobre 2x cuadrado más 2y cuadrado. ¿Sí? Y esto es igual al límite cuando y tiende a 0. Y acá me pasa de vuelta lo mismo. ¿Sí? Ahora voy, Pilar. Acá me pasa de vuelta lo mismo. ¿Sí? Tengo 3 por y por 0, que es la x. ¿Sí? Sobre 0 más 2y cuadrado. Esto de abajo tiende a 0. Vamos de vuelta con el razonamiento ahí que preguntaron, que preguntó Pilar, veo ahí que Nalila también. Esto tiende a 0, ¿sí? El denominador. Ahora, lo de arriba es 3 por y por un 0, ¿sí? O sea que esto de acá arriba es igual a 0, ¿sí? Yo, indeterminación de tipo 0 sobre 0, tengo cuando tengo un cociente de cosas que tienden a 0. ¿Sí? Esto es una indeterminación. ¿Por qué? Porque este número es cada vez más chiquitito, pero este número está dividido por un número cada vez más chiquitito, y eso me lo hace más grande, ¿sí? Y entonces yo no sé si esto va a ser un número muy grande, un número muy chiquito, o si va a ser 0. ¿Sí? Acá no tengo ese problema, porque yo tengo un número que es igual a 0. ¿Sí? Si yo tengo un número que es exactamente 0, no importa por qué número lo divida, no importa qué tan chico sea este número, por más que este número sea muy chico, 0 dividido ese número es 0. Es 0 y punto, no tiende a 0. Esto es igual a 0. ¿Sí? No es que tiende, directamente es igual a 0. ¿Sí? Y entonces, al ser lo de arriba igual a 0 sobre un número que tiende a 0, el cociente va a ser 0 y entonces el resultado es 0. Y si la pregunta es, ¿por qué arriba es igual a 0? Bueno, porque yo cuando reemplazo en este, vamos con el segundo caso. Cuando yo reemplazo la x, la reemplazo por 0, ¿sí? ¿Por qué la reemplazo por 0? Porque estoy resolviendo este límite, ¿sí? Yo con esta x también la reemplacé por 0. ¿Sí? Y cuando lo hice acá arriba, lo hice con las y. Esta y la reemplacé por 0, y esta y la reemplacé por 0. ¿Por qué? Porque estoy resolviendo el límite, ¿sí? Cuando yo resuelvo un límite, lo que hago es reemplazar las variables por los números a los que tienden esas variables, si yo no tengo una indeterminación. Y bueno, acá no hay una indeterminación, ¿sí? Entonces, reemplazo la y por 0, y lo que me queda es, este término vuela, desaparece, pero me queda el 0 ahí arriba, ¿sí? Y en este ejemplo de acá abajo lo mismo, ¿sí? Yo tenía la x es igual a 0, me queda el 0 acá. Yo acá lo escribí para que vean que si tengo el 0 acá, bueno, esto es igual a 0, ¿sí? Se corta, se va a cortar en un minuto. Bueno, lo corto y seguimos con la resolución de este ejercicio por otro método, ¿sí?